buenos días con todos. Espero que me escuchen bien. Bien, yo voy a ser bastante rápido y específico. Tengo 15 minutos para esta presentación y más que todo lo que he querido es traerles la experiencia de lo que ha sido un proyecto muy particular en cuanto al desarrollo de líneas de crédito verde que están orientadas hacia el sector público. En ese sentido, pues tuve la oportunidad de participar en el proyecto de la Agencia Francesa de Desarrollo que se desarrolló en este año, en el cual la agencia francesa está llevando a cabo un proyecto al que se denomina Transforming Financial System for Climate. Este es un proyecto al que aplicó al Fondo Verde para el Clima y se implementa en 17 países en África y un país en América Latina, en este caso Ecuador. La idea con este proyecto era identificar el potencial de inversiones climáticas a través de la banca pública. Y en ese sentido participaron 3 bancos públicos del país, que son la CFN, como banca pública orientada a las PYME y a las empresas corporativas. También el Banco del Estado, como el banco público que atiende a los gobiernos autónomos descentralizados, y el Banco del Pacífico, que tiene una figura sui generis, es un banco de accionar privado, pero el dueño o el accionista mayoritario es la CFN. Sí, siguiente, por favor. Bueno, este proyecto a lo que apunta la Agencia Francesa de Desarrollo con los fondos climáticos es hacia promover una economía resiliente y libre de carbono o baja en carbono, que es generalmente a lo que apuntan los fondos climáticos en la actualidad. Y el enfoque de estas líneas de crédito se orienta específicamente hacia la mitigación y adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. Ya, el tema aquí, les he puesto una línea de tiempo donde se puede evidenciar las experiencias que existen en el sistema financiero ecuatoriano de desarrollo de líneas de crédito verde. El tema del financiamiento hacia temas de cambio climático, finanzas verdes, no es nuevo en el país, ya venía desarrollándolo la banca privada, sin embargo, no había todavía participación de la banca pública ni tampoco había una conceptualización de finanzas climáticas. En ese sentido, este proyecto tiene una gran relevancia porque justamente nos topamos con una primera definición taxonómica entre lo que es finanzas verdes y finanzas climáticas, que es justamente lo que indica la siguiente diapositiva, que era lo que teníamos nosotros que diferenciar, entendiéndose como, digamos, el paraguas conceptual que construir para instituciones financieras desde el concepto de finanzas sostenibles, en el cual se promueve una estrategia de sostenibilidad institucional por parte de los bancos que incorpora la ecoeficiencia institucional, el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales y las finanzas verdes. Dentro de las finanzas verdes es un abanico amplio todavía, se orienta hacia el desarrollo de líneas de crédito específicamente, es decir, promover inversiones, y en ese sentido se apunta hacia lo que es el desarrollo sostenible y el cambio climático. Y dentro de cambio climático ya muy puntualmente entran las finanzas climáticas a los aspectos de mitigación y adaptación. Lo interesante en este proyecto, como les decía, es que era la primera vez que interactúan fondos climáticos o los lineamientos de los fondos climáticos con la banca comercial pública del país. Entonces aquí hay algunas complejidades que teníamos que abordar. La siguiente, por favor. Y este es el mecanismo que se propone justamente con la AFD, con los fondos de Green Climate Fund. Esto es lo que se denomina un blended finance. Lo que buscan es inversiones de impacto. En ese sentido, lo que ellos hacen es proveer recursos reembolsables a través de la banca pública, pero también ofrecen fondos de asistencia técnica, porque los bancos no tienen todas las capacidades institucionales para identificar, marcar o reportar créditos climáticos. En ese sentido, los fondos de asistencia, los fondos reembolsables para la banca pública van acompañados con estos fondos de asistencia técnica para ayudarles
a que puedan asesorarse cómo identificar un crédito climático, cómo reportarlo, cómo marcarlo, porque eso es algo importante cuando se trabaja con fondos climáticos. Estos mecanismos de MRV, la medición, reporte, verificación, lo mismo que aplica al uso de estos fondos climáticos a través de la banca pública. Siguiente, por favor. Ya, y cuando nosotros empezamos a explorar un poco acerca del portafolio de estos bancos, y me voy a centrar más en el Banco de Desarrollo del Estado, el BEDE, porque es el que atiende a los gobiernos autónomos descentralizados, nos encontramos que este banco tiene algunas capacidades institucionales, tiene personal técnico especializado que ayuda o coordina con los GATS el desarrollo de los proyectos. Y cuando uno analiza su portafolio resulta que sí están financiando algunos proyectos ya incidentalmente, ¿no? Es decir, sin una intencionalidad expresa, han venido financiando ya créditos climáticos, y aquí son algunos ejemplos de lo que yo he podido extraer, en donde se puede ver, por ejemplo, un proyecto en este caso que es para la construcción de biodigestores para la generación eléctrica desde usando los residuos de los rellenos sanitarios. Es el concepto waste to energy que se utiliza, en el cual se puede ver cómo se genera una sinergia a varios actores aquí, ¿no? Porque estas son empresas público-privadas que se unen para desarrollar este proyecto utilizando una normativa que existe en el país que brinda la posibilidad de usar un tarifario para conectar, para vender esta electricidad a la red, y luego buscan el financiamiento, como fue en este caso que el Banco del Estado proveyó este financiamiento para esta inversión. Esto se cataloga como mitigación, como energía renovable. Entonces, ustedes pueden ver aquí algunos datos que les ponía, porque sí existe dentro de la documentación del proyecto, y eso es importante, que exista este dato acerca de la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Y estos datos sí existen en algunos de los proyectos financiados por el BEDE. Siguiente, por favor. Sí, en este caso, este es otro caso también que encontramos que se puede justificar como mitigación cuando se direccionó un financiamiento hacia el desarrollo de un centro de revisión técnica y matriculación vehicular, porque hay detrás de esta infraestructura lo que se provoca o lo que se promueve es que los vehículos estén en un estado adecuado mecánicamente hablando, y eso también reduce emisiones al ambiente, no solo un tema de cambio climático, sino también emisiones dañinas para la salud. Sin embargo, en estos casos están orientados principalmente a la infraestructura, porque aquí un centro de revisión técnica y matriculación es una infraestructura en donde se pueden aplicar también algunos conceptos de eficiencia energética, por ejemplo. O sea, más allá del impacto que genera per se este centro de revisión técnica en ayudar a reducir emisiones, lo cual tendrá que ser medido y avalado por un estudio técnico, también veíamos que se puede incorporar criterios de eficiencia energética en la construcción. Y esto no aplica solo para el centro de revisión técnica, ¿no? Aplica para inversiones en infraestructura de universidades o infraestructura en edificios públicos. Sin embargo, esta información es todavía muy difusa en algunos expedientes, porque no se están desarrollando los proyectos con esta lógica explícita de mitigación. Entonces, hay que hacer algunos ajustes todavía en los procesos, pero es comprensible porque nadie ha estado trabajando con un lineamiento de cambio climático en la concesión de estos créditos. El siguiente, por favor. Ya, sí, acá hay otro caso, bueno, también de mitigación, hablando de energía renovable, el financiamiento para generación eólica con aerogeneradores. Esto tampoco es, digamos, una tecnología muy reciente en el país. Ya hay experiencias, por ende este es un tercer proyecto que se desarrolla en el país
en el cual utilizan nuevamente la regulación del CONELEC, en la cual conectan a la red y venden esa energía, y esto le da sostenibilidad económica al proyecto. Eso es importante mencionar, y no sé si lo hice antes, es que muchas veces los GATS ya tienen los cupos de acceso a financiamiento copados con el Banco del Estado. Sin embargo, cuando hay proyectos que tienen un esquema financiero que les permite autonomía, es decir, tienen un proyecto que va a generar ingresos por su cuenta, ya este cupo deja de ser un limitante, porque el proyecto en sí va a generar ingresos que van a permitir el repago de este crédito. Entonces, aun cuando el GAT pueda tener ya el cupo copado, su cupo de acceso a crédito con el Banco del Estado, en este caso, al ser un proyecto que tiene una sostenibilidad económica propia, financieramente hablando, es rentable, entonces entra y no es limitado por esta condición del cupo. Y eso ha sido lo que ha pasado en algunos de estos proyectos, y ustedes ven, está marcado también ahí en parte del texto que sí hay datos de estimación de reducción de emisiones de dióxido de carbono, lo cual es importante porque, como les decía, estos proyectos deben tener un mecanismo de MRV, debe haber también un mecanismo de medición, reporte y verificación de los impactos. La siguiente, por favor. Bueno, y lo que hemos visto hasta ahora es mitigación, la parte más sencilla, más fácil de abordar, diría yo, porque son tecnologías consolidadas en el país, económicamente viables. Entonces, muchas inversiones se han ido dando por cuenta propia, digamos así. Pero otra realidad es cuando entramos en la parte de adaptación. Es un poco más compleja porque la adaptación no es un negocio todavía, no es rentable por sí mismo. Eso es lo que veíamos con los portafolios cuando analizábamos de estos bancos, que, por ejemplo, los temas hídricos pueden ser interesantes, y en este caso es justamente sistemas de riego que se habían financiado, podrían caber dentro de una lógica de finanzas climáticas, pero también requiere información adicional, y eso le da una complejidad adicional al tema de adaptación, porque requieren mapas climáticos, mapas de riesgo climático que están en construcción en el país. Por ejemplo, podríamos decir que un sistema de riego per se es una medida de adaptación por una mejor gestión del recurso hídrico, pero resulta que tenemos en el país provincias en donde el riesgo climático no apunta hacia las sequías o el incremento de periodos secos o del incremento de temperaturas, sino apunta al incremento de lluvias. Entonces, ahí decir que un sistema de riego es una medida de adaptación ya no tiene sentido, sino más bien sería una medida de contención de inundaciones, por ejemplo. Pero esta información debe ser incorporada para poder justificar que estos créditos van bajo un lineamiento de adaptación, y eso es lo que todavía no está estructurado en los proyectos, pero es lo que se pretende hacer con los fondos de asistencia técnica que acompañan a los fondos reembolsables de este proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, y esto, aquí lo que ustedes ven es, digamos, un pantallazo, una visión general del portafolio de la banca pública, ¿no? Y no llama la atención, no es ninguna sorpresa. La mitigación tiene mayor inclinación hacia lo que es uso de fondos climáticos, es más fácil, hay metodología para medir los impactos, de alguna forma es comercializable, más comercializable, digámoslo así, que lo que es la adaptación, en donde sí toca trabajar un poco más, porque en el caso del Banco del Estado veíamos que muchos créditos para adaptación que fueron entregados para sistemas de riego o para cuidado de cuencas hídricas, etcétera, eran créditos no reembolsables, es decir, como no hay una lógica de rentabilidad ahí, entonces eran créditos que van bajo la figura de no reembolsables, pero eso también hacía que su incidencia sea menor, su atractividad para brindar financiamiento con una lógica de banca sea menor. El siguiente, por favor. Bueno, este es al final también una especie de resumen de lo que veíamos, ¿no? Los bancos, en general, la banca pública tiene un área de confort. Han financiado mitigación, principalmente a empresas públicas o estos modelos de público-privado.
Pero lo que pretende el fondo también, lo que se pretende con este proyecto es ayudarles a los bancos a moverse fuera de su área de comodidad, que es el puntito azul, y ampliar su espectro de negocio, ampliar hacia otro tipo de inversiones, como es el tema de la adaptación y como es el tema de llegar a GATS más pequeños, porque ya lo mencionaron anteriormente. Claro, GATS más grandes tienen capacidad propia, desarrollan sus proyectos y acceden al financiamiento, pero ¿qué pasa con los más pequeños? ¿Y qué pasa cuando hablamos de adaptación? Es la parte más compleja. E ir hacia este tipo de financiamiento es lo que le llamábamos adicionalidad, ayudarle al banco a moverse en esa línea usando los fondos de asistencia técnica para el banco. La siguiente, por favor. Bueno, y al final teníamos algunas reflexiones que se las comparto, ¿no? Que ustedes, bueno, ya pueden haberlas deducido también esta charla que he dado, y es que los proyectos relacionados con eficiencia energética y energías renovables deben ir con un análisis ex ante, que se llama, es decir, una proyección de la reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente, para que tengan mejor oportunidad de entrar como financiamiento climático, porque ahora lo que se busca es promover estas inversiones, y si estas vienen ya construidas con esta lógica de información que te muestra el impacto, van a tener mayor atractividad por parte de los bancos. También existen proyectos de infraestructura que pueden apelar a lo que es eficiencia energética. Les había dicho, ¿no? He visto que hay proyectos de infraestructura, por ejemplo, construcción de camales, construcción del centro de revisión vehicular, construcción de infraestructura para universidades, edificios públicos, pero no están desarrollados con esta lógica de que la inversión o la infraestructura tenga componentes de eficiencia energética, y eso les daría mayor atractividad para presentar estos proyectos al banco, siendo que el banco tiene que canalizar estos recursos hacia créditos de mitigación y adaptación. Los proyectos forestales también pueden caber en este enfoque de mitigación. También hay metodología para poder cuantificar la absorción de dióxido de carbono. También los proyectos de adaptación necesitan estar acompañados con información adicional, como es mapas de riesgo climático, qué es lo que se está construyendo en el país, con ayuda del CONCOPE, con proyectos que están haciendo con Avina. Hay otros proyectos como el de la FAO, que está haciendo sobre ganadería climáticamente inteligente, y ellos también tienen ya mapas de riesgo de 7 provincias del país. Esa información se está generando y va a ser útil para justificar créditos de adaptación, pero todavía falta construir el mecanismo para que sea dinámico dentro del banco. Y la gestión del cambio climático debe tomar en cuenta los mecanismos financieros existentes para generar sinergias desde el territorio. Y claro, en ese sentido es interesante el accionar de la banca pública, porque ellos tienen otra visión distinta a la banca comercial privada. En el caso del BEDE, como les decía, tienen áreas técnicas en las cuales van acompañando al GAD en el desarrollo del proyecto. Entonces la idea es que ellos también tengan capacidad, dentro del banco del Estado, tengan la capacidad y la visión de ir también incorporando estos conceptos, tanto de mitigación y adaptación, para que los proyectos que sigan o empiecen a desarrollarse también vayan con estos componentes y puedan caber dentro de estas líneas de financiamiento. Sí, la siguiente, creo que esta es la última. Sí, bueno, casi 20 minutos, me pasé 5, mil disculpas. Les he dado una pastilla ahí lo más rápido posible de lo que ha sido esta experiencia, pues espero que les haya sido de interés. Muchas gracias.